tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente para charlar del automóvil y su tecnología. El tema que nos va a ocupar hoy, el que vamos a charlar, es un tema que en estas emisiones lo hemos tratado más de una vez, pero bueno, es un tema que recurrentemente las preguntas son parecidas y las dudas son casi las mismas, entonces no está de más dar las respuestas, que tampoco cambian, para darle un poco de claridad con respecto a este tema, que es el tema del balanceo de las ruedas. Nos vamos a dedicar a hablar del balanceo hoy y en una próxima emisión vamos a charlar sobre la alineación, que son las dos cosas que normalmente se piden juntas cada 10.000 kilómetros, que es el periodo lógico y normal para realizar estas operaciones, de alinear, balancear y eventualmente hacer la rotación de los neumáticos en el automóvil. Tema de balanceo. ¿Para qué balanceamos las ruedas del automóvil? ¿Cuál es la idea? El neumático del automóvil es una pieza que gira y al girar sobre el camino, si hay una porción de esa circunferencia que tiene un peso mayor que otra porción de esa circunferencia, ese peso mayor al pasar contra el piso va a producir una fuerza, esa fuerza produce una reacción del piso hacia la rueda y la rueda salta. Entonces cada vez que esa parte más pesada de la rueda pasa por el pavimento le responde con una fuerza contraria, la rueda salta. Esto multiplíquenlo a 90 km por hora, ese continuo pasar de esa pequeña diferencia de peso por allí hace que la rueda empiece a saltar. Muy bien, para eso se balancea la rueda. Básicamente, ¿qué es balancear una rueda? Bueno, es lograr que toda la circunferencia del neumático pese uniforme, que no tengamos en la superficie, en la circunferencia del neumático, ninguna parte que pese más que la otra. Si yo logro tener un peso uniforme toda la vuelta, nunca voy a tener ese peso extra que va a rebotar contra el piso y la rueda no va a vibrar. Ese es el principio de por qué se balancea el auto. Por lo tanto, el conductor ya esto lo tiene aprendido. Cuando sale a la ruta, empieza a levantar velocidad y nota que el auto empieza a vibrar o que el volante piensa moverse con movimientos muy cortos, sabe que hay algunos de los neumáticos o todos desbalanceados y que es un trabajo que tiene que realizar. Muy bien, y acá viene el tema que nos ocupa particularmente. Muchas veces la gente nos pide, el cliente, y me gustaría balancear la rueda, pero con la rueda puesta, porque me dijeron que A, que me dijeron que B y me dijeron que C. Y la realidad es que hoy por hoy ya el uso del balanceo con rueda fuera no se utiliza. Hoy lo que se utilizan son computadoras con la rueda fuera del vehículo, y esta computadora es una máquina muy precisa de pesar la rueda grado por grado a medida que va girando. Entonces, esa computadora, nosotros ponemos el neumático, la rueda gira y la computadora nos indica cuánto peso ponerle a la rueda de adentro y dónde, y cuánto peso ponerle a la rueda de afuera y dónde. Uno coloca el peso donde la computadora dice, la hace girar de nuevo, la computadora marca 0 de adentro, 0 de afuera y esa cubierta está perfectamente balanceada. No importa si la van a poner en cualquier lugar del auto, no importa la velocidad que el auto vaya, porque una cosa que pesa 0 a 10 km por hora y pesa 0 a 180 km por hora. El mito que hay con respecto al balanceo con la rueda puesta es que cuando uno lo hace con la rueda puesta, lo hace a la velocidad que la rueda anda en realidad y el balanceo es mejor. Y en realidad no tiene absolutamente nada que ver el balanceo con la velocidad en cuanto al trabajo de hacerlo. Sí tiene que ver cuando está desbalanceado, a más velocidad probablemente vibre más. Pero a lo que yo me refiero es que el proceso de balanceo no necesita que la rueda esté puesta. Es más, hoy ningún fabricante de automóvil le va a aconsejar que balancee con la rueda puesta, y de hecho las famosas motitos que se usaban antes con luces estroboscópicas prácticamente están en desuso. Ese tipo de balanceo era bastante crítico para las partes movibles del auto. Había que ponerle, ustedes se acuerdan o lo han visto, había que levantar el auto, ponerle un
un sensor debajo de la rueda, el auto quedaba colgado. Muchos, en vez de utilizar el rodillo de la balanceadora, utilizaban la tracción del auto. Entonces el auto, alguien subía al coche, lo ponía a 90 kilómetros por hora para que la rueda girara y el diferencial sufría montones. Ustedes saben que el diferencial trabaja cuando el auto está en curva para que una rueda vaya más despacio y otra más rápido. Si ustedes tienen una rueda en cero, todo ese kilometraje lo pasa en una sola rueda, es totalmente dañino para todas las partes del motor. Entonces, no se hagan problema por la rueda, el balanceo de la rueda puesta, trae mucho más perjuicios que soluciones. Cuando ustedes necesiten balancear, que se haga en una buena computadora, con la rueda afuera, el balanceo les va a quedar perfecto. Y este sistema de balanceo es el que se llama balanceo dinámico, porque la otra cuestión que se desconoce es que las motitos famosas, las máquinas que balanceaban la rueda afuera, toman a la rueda como un disco sin espesor. Entonces, ese tipo de balanceo depende mucho de la habilidad del balanceador, porque él tiene que decidir, y más que decidir, les diría casi adivinar cómo conviene repartir el peso entre la cara externa de la rueda y la cara interna. En cambio, la máquina de rueda afuera, la computadora, que hace el llamado balanceo dinámico. ¿Y por qué dinámico? Se llama dinámico porque toma la rueda como lo que es, una pieza con espesor. Y esta máquina tiene en cuenta el tamaño de la rueda, tiene en cuenta el ancho de la llanta y les indica cuánto plomo poner de adentro y cuánto plomo poner de afuera. Esto también se llama así dinámico porque si ustedes, aparte de tener un peso en un punto, lo tienen repartido entre la cara de afuera y adentro, la rueda no solamente salta para arriba y para abajo, sino que se bambolea. Con una máquina de motito, con una máquina de rueda puesta, esto hay que tantearlo. ¿Me sale bien o me sale mal? Con una máquina, una computadora de rueda afuera, esto lo van a resolver sin ningún equívoco, indubitablemente. Resumen de la charla. ¿Para qué balanceo de las ruedas? Para que la rueda no salte, no tenga un peso desparejo y el auto no vibre. ¿Cómo balanceo la rueda? Siempre con rueda afuera, con una computadora, la rueda me la va a dejar en cero, en perfecto estado y no voy a tener ningún inconveniente. Les recuerdo nuestros medios de comunicación, nuestros teléfonos 410-3707, 410-3708. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, nuestra página web www.neumax.com.ar, nuestro mail info@neumax.com.ar. Cualquiera de estas vías de comunicación están abiertas para que se comuniquen con nosotros ante cualquier consulta. Hasta la próxima y gracias. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641.